Son diferentes, para hablar y para escuchar. Ya está, perfecto. Bueno, pues Manolo, cuando tú quieras, podemos empezar. Pues ya, yo por mí, ahora mismo. Estupendo. Muchas gracias. Buenos días. Vamos a comenzar la jornada de hoy con Manuel Parodi. Manuel Parodi, además de ser doctor en historia, arqueólogo, un verdadero polígrafo, porque yo creo que no hay día en que no publique algo. Es un gran investigador, vive en Sanlúcar, pero es el historiador por excelencia de la Bahía de Cádiz. Y en esta vuelta que hemos querido dar durante estos encuentros, por ayer una serie de bahías, de radas, de ciudades con gran fachada marítima en diferentes puntos de Europa. Hoy hemos querido comenzar con la bahía de Cádiz, que quizá con Santander es el Pandán, es la otra gran bahía que hay en el sur con respecto a la de Santander, que está en el norte. Hemos querido empezar con él para que nos hable de la bahía de Cádiz y de su como modelo de articulación urbana de la historia. Es una bahía, vamos a escuchárselo a él ahora, con una serie de poblamientos desde tiempos ancestrales que han ido configurando no solamente lo que es la bahía, sino su acción en la historia. Manuel, muchas gracias por estar con nosotros y tienes la palabra. Muchas gracias, José María, por tu cariñosísima presentación en el marco del afecto que nos une desde hace ya algunos años, afortunadamente para mí. Muchas gracias por esta invitación a estar hoy aquí, naturalmente también a la Asociación Plaza Porticada, a Santander y su bahía. Yo que como buen gaditano tengo familia montañesa, eso es inherente a la condición de nativo de la Bahía de Cádiz. Yo soy nacido en Puerto Real, bueno, soy nacido en Cádiz, capital, toda mi familia es de Puerto Real y yo me he criado en Puerto Real, aunque viva, como bien ha señalado José María, desde hace unos años, bastante, en Sanlúcar de Barrameda. En realidad vivo a caballo entre la desembocadura del Guadalquivir y la Bahía de Cádiz, que me van ustedes a permitir la licencia de decir que no es mal sitio para estar afincado, sin demérito de ningún otro, como por ejemplo de la Bahía de Santander, que es realmente hermana de la Bahía de Cádiz. Son dos extremos de una misma realidad. Dicen que en el futuro viajaremos en el espacio, plegando el espacio. Las bahías de Cádiz y de Santander y de Cádiz han plegado el espacio de la península ibérica desde hace muchos siglos, de manera que en el ADN gaditano por antonomasia está la sangre cántabra, la sangre montañesa, la sangre santanderina, y vuelvo a repetir que lo dice uno que tiene familia de la montaña, que tiene familia de Santander. Por eso quería hacer este pequeño inciso de agradecimientos, siempre obligados, pero en este caso especialmente cordiales, a la Asociación Plaza Porticada, a Santander, su bahía, al Colegio de Arquitectos, que nos acoge a algunos, como a mí, virtualmente, a otros presencialmente, en este encuentro sobre la bahía de Santander, que sirve de marco para hablar del concepto de bahía como realidad en el espacio y en el tiempo. Un concepto verdaderamente, si se me permite la licencia, que debe resultar
curioso para quien es de tierra adentro, e incluso curioso para quien es de litoral, porque la bahía en sí, la de Santander, la de Betanzos, la de Cádiz, la de Algeciras, las bahías son espacios en los que la tierra abraza al mar, son espacios en los que, dicho de otro modo, el mar entra en la tierra y se convierte en el espejo en el que se refleja esa tierra y sus moradores, y a la vez en el sustento y en el medio de comunicación idóneo, de comunicación en todos los sentidos, de comunicación física, de comunicación comercial, pero también de comunicación intelectual, de comunicación de las ideas, de esos moradores de la bahía, que de una forma u otra se convierten en un ser unitario, en una comunidad unitaria, si bien se articule, se vertebre o se organice en torno a distintas comunidades con identidad propia, naturalmente, y que a lo largo del tiempo perviven como tales comunidades con identidad propia, pero siguen trenzando los lazos de esa comunidad e identidad colectiva que afecta y une a todos los moradores de una misma bahía, en el mismo espacio de interacción marítimo y terrestre en la diacronía del tiempo. Por entrar en algunos datos iniciales, estadísticos, geográficos de la bahía de Cádiz, decir que cuando hablamos de bahía de Cádiz, y de acuerdo con el plan de ordenación del territorio de Andalucía, el POTA, que se publica en el decreto 206/2006 de 28 de noviembre de 2006, plan de ordenación del territorio de Andalucía, publicado, como decíamos, en el BOJA número 250 de 29 de noviembre de 2006, es decir, hace 3 lustros, hace 15 años, en su título cuarto, capítulo segundo y artículo 156, la bahía de Cádiz es una aglomeración urbana polinuclear, un área metropolitana. De hecho, es la tercera área metropolitana de Andalucía, por volumen demográfico, y otros considerandos, tras las de Sevilla y Málaga. Un espacio en el que, de acuerdo con las cifras que ofrece el INE en 2020, se aglomeran pues 639.098 habitantes, 640.000 personas, y que tiene una extensión de 2.026,3 kilómetros cuadrados con una densidad de 315,4 habitantes por kilómetro cuadrado. Es decir, es un espacio, en la 11ª área metropolitana de España, no pequeño, precisamente no pequeño, pero ¿por qué no pequeño? Pues porque en ese área metropolitana de Andalucía van a estar incluidas varias ciudades que son las ribereñas de la bahía, caso de Cádiz, de Chiclana, de La Frontera, de Puerto Real, del puerto de Santa María y de San Fernando, pero también, de acuerdo con el POTA, va a estar incluido Jerez de la Frontera. Jerez de la Frontera, además, que es la que tiene la parte del León, demográficamente hablando, en el entorno del área metropolitana de la bahía de Cádiz. ¿Por qué hago el inciso y el hincapié en el tema de área metropolitana de la bahía de Cádiz? Porque luego hablaremos de la comarca de la bahía de Cádiz. Y esto ya empieza a ponernos de manifiesto que entramos en un terreno, no diré de conceptos ni confusos ni dispersos, pero sí de conceptos que se solapan. Área metropolitana de la bahía de Cádiz y luego comarca de la bahía de Cádiz. Por seguir en el contexto del área metropolitana de la bahía de Cádiz, digamos que Jerez de la Frontera, que es un término que hoy por hoy no tiene término municipal en la bahía de Cádiz, no lo tiene desde finales del siglo XV, desde 1483, cuando una parte del término municipal de Jerez del Alfoz, de Jerez de la Frontera, luego entraremos en este tema, es desgajado del cuerpo mayor de ese enorme término municipal de Jerez de la Frontera, el más extenso de España, precisamente toda la banda litoral, la banda meridional de Jerez, la banda litoral, que hoy está ocupada por el término municipal de mi pueblo, de mi ciudad, de Puerto Real. Sin embargo, pese a que no tiene hoy por hoy Jerez de la Frontera espacio físico en el ámbito litoral costero de la bahía de Cádiz, el POTA lo considera como parte integrante del área metropolitana de la bahía. Jerez tiene una población, siempre con datos del INE de 2020,
de 213.105 habitantes, es la parte del León del poblamiento del área metropolitana de la Bahía, lo que hace que se supere de largo el 500.000 de habitantes, que estemos en esos 640.000 habitantes que hablábamos hace un momento, siendo que Cádiz, capital de la provincia homónima, y ciudad que da nombre a la bahía históricamente, Bahía de Gades en época romana, la Bahía de Cádiz en el momento actual. Cádiz tiene 115.000 habitantes, siempre, insisto, con datos del INE de 2020. Es decir, Jerez de la Frontera tiene casi el doble de habitantes que la ciudad de Cádiz, capital de la provincia y capital, por así decirlo, también del ámbito de la Bahía de Cádiz. San Fernando es la siguiente en volumen demográfico, cuenta con 95.000 habitantes. Puerto de Santa María con 88.703. Chiclana de la Frontera con 85.150 y finalmente la Benjamina, la pequeña de las ciudades de la bahía y a bastante distancia del resto, Puerto Real, que contaría, de acuerdo con las cifras de 2020 del Instituto Nacional de Estadística, con 41.700 habitantes. Bien, este espacio de la bahía, que se articula de acuerdo con el Plan de Ordenación Territorial del Territorio de Andalucía de 2006, tiene algunos elementos clave a destacar, ¿no? Podríamos entrar en el ámbito sanitario, tiene un distrito sanitario propio, compartido con la Janda, un distrito sanitario que las comarcas de la Bahía de Cádiz y la Janda, es decir, el litoral atlántico andaluz, desde al suroeste de la Bahía de Cádiz, con términos municipales como los de Conil de la Frontera, o Vejer de la Frontera, o Barbate, o ya en el interior Medina Sidonia. Esa comarca de la Janda y la Bahía de Cádiz forman un distrito sanitario propio, el distrito Bahía de Cádiz-La Janda, dentro del Sistema Andaluz de Salud, el Servicio Andaluz de Salud, del SAS. Junto a ello, podríamos hablar de elementos como el Consorcio Metropolitano de Transportes de la Bahía de Cádiz, al que pertenecen estos municipios de la bahía que hemos mencionado, consorcio de transportes que regula algo tan notable como el transporte público interurbano en el ámbito de la bahía y entre los municipios que conforman este área metropolitana de la bahía. Pero luego también hay que señalar algo tan sin lugar a dudas, relevante como, seguimos en el campo de las comunicaciones, pero entramos también en otro ámbito mayor, como es el de las comunicaciones por mar, el del ser propio de la esencia identitaria de la Bahía de Cádiz, que es la proyección marítima y la interacción con allende Europa a trámite del mar. Es de señalar que existe el complejo así llamado puerto de la Bahía de Cádiz. Es un complejo conformado por varios puertos y que está gestionado por la autoridad portuaria de la Bahía de Cádiz. Este puerto de la Bahía de Cádiz está conformado por los, a su vez, puertos o muelles de Cádiz, de Zona Franca, también situado en el término municipal de Cádiz capital, el del muelle de la Cabezuela, Puerto Real, en término municipal de Puerto Real, justo frente al muelle de Cádiz y al muelle de Zona Franca, y el muelle más pequeño y con otra identidad distinta del puerto de Santa María, profundamente vinculado al contexto pesquero desde el punto de vista histórico. Por tanto, este área metropolitana de la Bahía de Cádiz, habida cuenta de lo dicho, podemos señalar que se vertebra en torno a dos zonas principales, que son la propia Bahía de Cádiz en sí y la Campiña de Jerez. La Campiña de Jerez, que es una comarca en sí misma y que se integra, de acuerdo con el POTA, en el área metropolitana de la Bahía de Cádiz. Hemos hablado de transportes, hemos hablado del distrito sanitario, hemos hablado de los puertos, sucintamente mencionado siquiera, imposible no hacerlo en un contexto como el de la Bahía de Cádiz, pero también es imposible no hacer mención del patrimonio natural, del ámbito del Parque Natural de la Bahía de Cádiz, que existe como tal desde 1989, que se extiende a lo largo de 10.552 hectáreas a través de los municipios de Cádiz capital, San Fernando, Puerto Real, Chiclana de la Frontera y Puerto de Santa María, es decir, todo el cogollo del ámbito costero del área metropolitana de la Bahía de Cádiz está bien afectado por el Parque Natural de la Bahía de Cádiz. Un parque natural de la Bahía de Cádiz donde los cauces acuáticos, como ya describiera Estrabón
Fijémonos en su libro tercero de la geografía, en el libro tercero de su geografía, hace 2000 años, Estrabón, el geógrafo Augusteo, el geógrafo oficial del emperador romano Augusto, el emperador de Roma, escribe una obra monumental, la Geografía, que le manda a componer el propio emperador Augusto. Augusto encarga pues, sus loas poéticas a Horacio, sus loas y a Virgilio, sus loas históricas a Tito Livio, permítaseme que lo diga así, y el estudio, el macroestudio geográfico de la realidad de la romanidad del imperio a Estrabón, este griego de Amasía, que es un griego del Asia Menor, que es el geógrafo oficial del imperio en época augusta. Pues ya Estrabón describe en el libro tercero de su geografía la realidad de la bahía de Cádiz como un espacio de interacción entre el ámbito acuático, caños, con canales, con esteros, con cauces interiores y la tierra. Y dentro de esa interacción que se sigue manteniendo viva desde hace 2000 años, habrá que mencionar pues, espacios, cauces acuáticos como los del río Guadalete, que desemboca por el puerto de Santa María, precisamente por el casco urbano e histórico, en buena medida, del puerto de Santa María, el río San Pedro, un paleocauce del puerto de Santa María, desgajado del mismo en el siglo XVI, y que ha quedado con una suerte de caño de mareas, pero bastante vivo, bastante activo, y que forma parte además del complejo de los Pinares de la Algaida, que a su vez forman parte del Parque Natural de la Bahía de Cádiz, río San Pedro, que desemboca por Puerto Real, el caño de Santipetri, el río Arillo, que separa, bueno, el caño de Santipetri, que separa la isla de León de tierra firme, término municipal de San Fernando, término municipal de Puerto Real, el río Arillo, que separa, caño, que separa los términos municipales de Cádiz y de San Fernando, es decir, una vez más, el río San Pedro, no lo he dicho, separa los términos municipales de Puerto Real y Puerto de Santa María, es decir, el espacio acuático sirve a la vez para dimensionar el territorio, para organizar y vertebrar los espacios interiores del territorio, es decir, los términos municipales del territorio de la Bahía de Cádiz. Otros hitos acuáticos de relevancia existen también en la Bahía de Cádiz, naturalmente, pero estos son los principales. Y dentro de un espacio polimórfico, complejo, desde el punto de vista también geográfico, hay que señalar la existencia de las islas de la bahía, la isla de León, islas que hoy tienen una percepción como tal, es difícil, porque la marisma se ha adueñado del territorio, tierra seca o semiseca se ha adueñado del territorio, por así decirlo, y la isla de León, actual municipio de San Fernando, la isla de Cádiz, que bien unida ya a tierra firme por el istmo, no contemos los puentes, evidentemente, como mecanismo de unión en este sentido, la isla de Cádiz, la isla del Trocadero, en término municipal de Puerto Real, sitio histórico en el que se produjo la defensa del constitucionalismo español en 1823 frente a los 100.000 hijos de San Luis, enviados por la Alianza Europea que quería volver a reinstaurar a Fernando VII en sus prerrogativas absolutas, pues la isla del Trocadero, como decía el término municipal de Puerto Real, frente a los pagos de Matagorda, en término municipal de Puerto Real, y de Puntales, ya en término municipal de Cádiz, o el islote de Santipetri, entre Chiclana de la Frontera y San Fernando, localidades que se disputan el islote de Santipetri, si bien el POTA lo ubica en el término municipal de San Fernando. Discurso que en el ámbito de la bahía pues es relevante. Decíamos que la demografía de la bahía de Cádiz nos lleva a esa cifra de 640.098 habitantes en 2020, siendo que en 1920, es decir, 100 años antes, se trataba de 211.012 personas en ese mismo contexto de lo que hoy sería el área metropolitana de la Bahía de Cádiz. Es decir, se ha triplicado en el curso de un siglo el volumen demográfico de la población de la Bahía de Cádiz. Esto, por dar, bueno, hay que hablar también en el ámbito de las comunicaciones, simplemente mencionar, ¿no?, la existencia del Aeropuerto Internacional de Jerez de la Frontera, que es el tercero de Andalucía, tras, por ese orden, los de Málaga y Sevilla, o de las comunicaciones de la bahía con el exterior,
de la misma a través del área metropolitana de la bahía con el exterior de la misma por vía terrestre, no solamente a través de la red de carreteras comarcales, regionales y estatales, autopistas y autovías, sino también con el ferrocarril, con bueno, trenes de largo recorrido que conectan Cádiz y a través de Cádiz, de San Fernando, Puerto Real, Puerto de Santa María y Jerez con Madrid o Barcelona o con Andalucía Oriental, las costas del Levante español, así como naturalmente la existencia de ferrocarriles regionales de media distancia y de cercanía y la ya larga reivindicación de la alta velocidad del AVE que, como saben ustedes, se detiene en Sevilla, o mejor dicho, arranca desde Sevilla hacia el norte, pero sigue siendo asignatura pendiente en lo que toca al espacio meridional de Sevilla, es decir, no hay AVE de Sevilla a Cádiz, como ustedes seguramente sepan. Bien, esto nos habla del área metropolitana de la bahía de Cádiz. Pero otro concepto más íntimo, más ligado al territorio, es el de la comarca de la bahía de Cádiz, que no es lo mismo que el área metropolitana determinada por el POTA. La provincia de Cádiz se divide en 6 comarcas históricas, una de las cuales es precisamente la de la bahía de Cádiz. Y es interesante señalar que entre el área metropolitana de la bahía de Cádiz y la comarca de la bahía de Cádiz hay una gran diferencia. Gran diferencia que viene, por ejemplo, determinada por dicho capital, que el término municipal de Jerez de la Frontera no se encuentra en la comarca histórica de la bahía de Cádiz. Sí en el área metropolitana determinada por el POTA, pero no en la comarca de la bahía de Cádiz, que es quizá lo que más allá de las realidades administrativas, de las realidades sanitarias, de las realidades de las comunicaciones, desde la perspectiva de la realidad identitaria, de la perspectiva identitaria de la bahía de Cádiz, de cómo se conciben las poblaciones de la bahía de Cádiz, entra más en la dinámica íntima de estas poblaciones de la bahía de Cádiz. Porque, por ejemplo, Rota, que se asoma a la bahía en su límite norte, está incluida en la comarca noroeste de la provincia de Cádiz, no así en la comarca de la bahía de Cádiz, perdón, no así en el área metropolitana de la bahía de Cádiz. Sin embargo, para la bahía de Cádiz, Rota es un espacio propio, lo cual se refleja en la inclusión de Rota en un organismo que es la Mancomunidad de Municipios de la Bahía de Cádiz. La Mancomunidad de Municipios de la Bahía de Cádiz, que existe desde 1990, que hoy prácticamente está inactiva y que incluyó a Rota y a Jerez, aunque la inclusión de Jerez fuera más nominal que la de Rota en 1997. La comarca de la Bahía de Cádiz, administrativamente hablando, se vertebra en torno a ese organismo de la Mancomunidad de Municipios de la Bahía de Cádiz que realmente no está, digamos, plenamente operativo. Y en cualquier caso, insisto, la comarca de la Bahía de Cádiz cuenta frente a la superficie de 2.026,3 kilómetros que veíamos antes, con una superficie de 600,7 kilómetros cuadrados. Frente a los 640.000 habitantes del área metropolitana, la comarca de la Bahía de Cádiz tiene unos 425.000, 426.000, siempre datos del INE de 2020. Y frente a la densidad de 315 habitantes por kilómetro cuadrado del área metropolitana de la Bahía de Cádiz, la comarca de la Bahía de Cádiz tiene una densidad de 702 habitantes por kilómetro cuadrado. El accidente geográfico definitorio de la comarca de la Bahía de Cádiz es ya en sí la Bahía de Cádiz. Veíamos que en el caso del área metropolitana hay 2 grandes ámbitos, el propiamente dicho de la bahía y el de la campiña de Jerez. Cuando hablamos de la comarca, estamos hablando de la Bahía de Cádiz como gran espacio articulador de la geografía de la bahía, como gran espejo de agua en torno al cual se organiza el poblamiento de la Bahía de Cádiz. Si me permiten ustedes que ponga un momento a partir del cual construir mi discurso, mi relato, desde la antigüedad. Sino desde la propia prehistoria, sino desde momentos anteriores a lo que convencionalmente se entiende como historia antigua. Por no extendernos tanto en el tiempo atrás, no entrar en el ámbito de la prehistoria, podemos, a la hora de, dichos estos datos geográficos, de geografía descriptiva,
del área metropolitana de la Bahía de Cádiz, definida como tal por el POTA, y de la comarca de la Bahía de Cádiz, históricamente entendida como tal por los propios moradores de la provincia de Cádiz, de la Bahía específicamente hablando. Si nos vamos al poblamiento desde la antigüedad en el ámbito de la Bahía de Cádiz, vemos que la presencia del hecho fenicio, la llegada de los fenicios a Occidente, saben ustedes que Cádiz, hago paréntesis, es una fundación trimilenaria. Cádiz fue fundada por los fenicios procedentes de la ciudad de Tiro, en la costa levantina del Próximo Oriente Antiguo, de la tierra madre fenicia. Pues Cádiz, Gadir, fue fundada por los fenicios de Tiro en torno al 1080 a.C. Las dataciones clásicas de las fuentes antiguas nos hablan de Pomponio Mela, de Pompeyo Trogo, nos hablan de la fundación de Gadir 80 años después de nos mencionan en las cronologías tanto las Olimpiadas como la Guerra de Troya. Dataciones evidentemente entran en el terreno de lo mítico, pero en cualquier caso la arqueología ha venido a validar esas dataciones que las fuentes de la antigüedad, las propias fuentes de la antigüedad como Trogo ya nos daban desde el propio mundo antiguo, desde la romanidad. La realidad del origen fenicio de Gadir ha sido asumida por una parte por la historiografía tradicional como una verdad casi absoluta y al mismo tiempo puesta en solfa por la historiografía contemporánea o hasta cierto momento, hasta cierto punto por la historiografía contemporánea, hasta que en la década de los 90 del pasado, a partir de la década de los 90 del pasado siglo XX, en la transición de los siglos XX al XXI, la arqueología académica, científica, la arqueología de campo, en el casco urbano, el casco histórico de la ciudad de Cádiz, ha podido demostrar, como así atestiguan los distintos yacimientos, el de catedrales, o el yacimiento arqueológico Gadir, o el del Teatro de los Títeres de Cádiz, ha podido atestiguar, dar testimonio fehaciente de esas cronologías fenicias de la fundación de Gadir. Es significativo, no quiero no mencionar en el 75 año aniversario de su fallecimiento al primer arqueólogo e historiador que desde el punto de vista académico y científico defiende ese origen fenicio de Cádiz, algo que le valió ser denostado por no pocos dentro del gremio, Pelayo Quintero Atauri, este padre pionero de la arqueología española y marroquí, que nace en Uclés, provincia de Cuenca, en 1867, y muere en Tetuán, en el antiguo protectorado español del norte de Marruecos, en 1946. Pues bien, Pelayo Quintero es a todas luces el probablemente primer historiador y arqueólogo como tal que sistemáticamente sostiene con sus publicaciones la fenicidad, por así decirlo, si se me permite, del origen de Gadir. Bien, es interesante ver cómo este origen fenicio de Gadir ya nos está hablando de una realidad polimórfica que se extiende a lo largo de la bahía. No estamos hablando de un único yacimiento, no estamos hablando de un espacio unitario establecido en un solo sitio, un solo punto del ámbito de la bahía, sino posiblemente de una realidad múltiple que se habría generado, lógicamente, a partir de un primer asentamiento, pero que posiblemente de manera casi inmediata empezaría a extenderse por el contexto de esa bahía gaditana o gadirita de Gadir, cabría decir, hace 3000 años, y que tendría varios puntos reseñables como espacios articuladores de esa presencia fenicia en el territorio. Evidentemente, la población nativa existiría de antemano y tendría unas formas de articulación del territorio desde la prehistoria, pero como decíamos, queríamos hablar desde la fundación fenicia en adelante. Ya la propia, antes de entrar en los yacimientos arqueológicos, ya la propia palabra que da nombre al contexto nos habla de una realidad múltiple, de una realidad polimórfica. Gadir, la muralla, la amurallada, la ciudad defendida, fenicio, será Gadeira, en Tagadeira o Haigadeira y griego, las Gadires. Es decir,
ya tenemos desde la propia antigüedad la constancia, el testimonio, la evidencia a través del nombre de esa Gadir de origen fenicio, de que no estamos hablando de un solo espacio. Tradicionalmente se ha interpretado que ello obedecía al carácter de archipiélago de las islas gaditanas. Sabemos que estamos en lo que hoy es la ciudad de Cádiz, en la antigüedad fenicia y romana estaba compuesta por un núcleo de, se pensaba primero 2, luego 3, ahora incluso 4 pequeñas islas que se habrían ido uniendo entre sí por colmatación de los espacios acuáticos intermedios, colmatación bien natural, bien antrópica, bien debida a la combinación de ambas acciones, la natural y la humana, hasta configurar una sola isla unitaria desde pues, el Parque Genovés y el Paseo de Santa Bárbara hasta más allá de Puntales y el istmo que une a Cádiz con Tierra Firme, con el actual San Fernando en la isla de León, con el río Arillo como límite, como decíamos, entre uno y otro espacio. Pues bien, no solamente ese plural en griego de Gadir debía obedecer a esa naturaleza múltiple de no una sola isla, sino de un archipiélago gaditano, sino a que, como la arqueología ha demostrado y ha puesto de manifiesto y sigue poniendo de manifiesto, cuando hablamos del asentamiento fenicio en la bahía de Cádiz, hablamos posiblemente de un asentamiento inicial en ese archipiélago gaditano en el ámbito de la bahía, que se combinaría y se imbricaría con espacios, avampostos, en el retroterra, en el hinterland de la bahía, también de fundación fenicia, los cuales conocemos por las fuentes antiguas, por las fuentes clásicas, por la historiografía antigua, por las fuentes literarias y por la arqueología. Estamos hablando de, por ejemplo, el yacimiento arqueológico de la Torre de Doña Blanca, en el término municipal actual del puerto de Santa María, también excavado y también conocido por el profesor Diego Ruiz Mata de la Universidad de Cádiz, yacimiento fenicio, que nos ha revelado cronologías también muy antiguas y nos ha revelado espacios constructivos imponentes, murallas, puertos y los lagares más antiguos, pues, probablemente, más que probablemente, de la península ibérica, lagares de vino. Pero junto al espacio de la Torre de Doña Blanca, en el actual término municipal del huerto de Santa María, en esa tierra firme frontera entre Peirayá, Apeiru, que decía Estrabón en su geografía, también habrá que contar con otro espacio fenicio de capital relevancia, como es el de la actual ciudad, el actual municipio de Medina Sidonia, es decir, la ciudad de, si combinamos la parte árabe del nombre, Medina, y Sidonia, que se ha conservado desde la antigüedad, la ciudad fundación por los fenicios, en este caso de Sidón, por los fenicios sidonios, la ciudad de Medina Sidonia, emplazada en el hinterland profundo de la bahía de Cádiz, en un alto, en una elevación, desde el cual se permite controlar la navegación costera desde el Levante hasta la isla de Cádiz, hasta el archipiélago gaditano en la bahía de Cádiz, y viceversa, no solamente en la antigüedad. Hoy les invito a que hagan esa visita al santuario de Santa María Mayor, coronada en las alturas de Medina Sidonia y del castillo, para poder comprobar cómo la visión es espléndida, cómo es una atalaya desde la cual se contempla desde la altura todo el espacio de la bahía de Cádiz y lo que queda al norte, al este y al oeste, es decir, a las espaldas de la bahía de Cádiz. Una atalaya de defensa y de salvaguarda de ese espacio fenicio polimórfico de la bahía de Cádiz. Junto al núcleo gadirita, el archipiélago gadirita original, vemos esa articulación compleja, no unitaria y sí polimórfica, desde la poliédrica, desde época fenicia, la Torre de Doña Blanca, el yacimiento de la Torre de Doña Blanca, y el yacimiento arqueológico de Medina Sidonia, la ciudad de Medina Sidonia en la actualidad, pero junto a ello hay que mencionar el reciente descubrimiento, los recientes descubrimientos coronados por uno más reciente aún de estos últimos días, de espacios, de yacimientos monumentales de origen fenicio en Chiclana de la Frontera, cerrando el arco. Si nos planteamos la esfera de un reloj y partimos desde el ámbito de las 7, 8 de la hora,
que sería Gadir, y avanzamos en sentido contrario a las agujas del reloj en esa hipotética esfera, tendríamos la Torre de Doña Blanca a las 10, tendríamos Medina Sidonia a las 13, y 14, y tendríamos Chiclana de la Frontera a las 17, a las 16, 17. Es decir, hay un giro a lo largo y ancho de la bahía de Cádiz en época fenicia, un giro protagonizado por esas fundaciones fenicias, Sidonia, algunas, Tirias, las más, que habrían servido para el control del territorio, para la implantación de ese mundo fenicio en el ámbito de la bahía de Cádiz desde el primer milenio antes de Cristo en adelante, hasta que finalmente en el año 206 la ciudad de Gadir, y es de entender que con ella es el ámbito del hinterland fenicio de la bahía de fenicio púnico ya de la bahía de Cádiz, habría firmado un foedus en el contexto de la Segunda Guerra Púnica con Roma, foedus, un acuerdo por el cual Gadir habría abandonado la alianza cartaginesa, habría abandonado la alianza con sus compañeros de ámbito y de horizonte cultural semítico, los cartagineses, para aliarse con Roma. Un foedus por el cual Gadir se convertía en una ciudad aliada a Roma, no en una colonia romana, no en un municipio romano, no en un espacio subordinado a Roma, sino una aliada en paridad a Roma. Esto se produce en muy escasas ocasiones, se produce con Massalia, Marsella, en el ámbito meridional francés actual, y se produce con Gadir, en la bahía de Cádiz. En el ámbito del mundo mediterráneo occidental y del ultramediterráneo, pocas más ocasiones hay de este tipo de foederatio de ciudades, griega una, Massalia, fenicio-púnica otra, Fenicia otra, mejor dicho, Gadir, que entren a formar parte de un contexto de alianza en paridad con la incipiente y apabullante, podemos decirlo así, potencia de la república ya no tan joven, República Romana. La cuestión es que ese espacio articulado y polimórfico que se empieza a convertir en un espacio urbano o se empieza a consolidar como un espacio de naturaleza urbana, como digo, poliédrico y polimórfico de la bahía de Cádiz ya en época fenicia y en época fenicio-púnica, con posterioridad a la implantación de los fenicios en la propia bahía, se va a consolidar en época romana. En época romana asistiremos ya a la implantación, a la implementación de los modos económicos y de los modos sociales, políticos y culturales de Roma en un espacio, el de la bahía de Cádiz, donde las fuentes romanas bueno, pues nos reflejan con cierto asombro que los estándares vitales de los que se disponía eran muy parecidos a los de Roma. Se hablaban lenguas con alfabeto que se escribían, fenicio naturalmente y el griego, se contaba con moneda, se contaba con un sistema monetario y de intercambios económicos similar al de Roma. El romano contempla con asombro, con cierta estupefacción, cómo aquellos bárbaros occidentales pues son como ellos y actúan como ellos y viven en ciudades como ellos, con un urbanismo helenístico, un urbanismo ya del Mediterráneo helenístico, del que forma parte también Roma, evidentemente con diferencias y con disconcomitancias, pero que les suena muy familiar a ese romano que llega a implantarse ya no como individuo, sino como horizonte cultural en el marco de la Turdetania, de la región en la que se encuentra inserta la bahía de Gadir, que pasa a ser la bahía de Cádiz. ¿Qué sucederá? Sucederá que Gadir pues, pasará a ser Gades de manera natural, diacrónica, en el tiempo, se convertirá en una ciudad romana, pero la bahía de Cádiz seguirá manteniendo esa realidad polimórfica, esa realidad urbanística, esa realidad urbana y por tanto identitaria de articulación del territorio en torno al espejo de agua. Ese espejo de agua que ahora vuelvo a hacer mención, ya es recordado, ya es mencionado, perdón, por el geógrafo Augusto Estrabón, ya es descrito por Estrabón en el libro tercero de la geografía como una realidad muy similar a la actual. Es decir, es el elemento acuático, el elemento bahía, el elemento mar, con sus aliados, entre comillas, naturales, los caños, cauces, canales, esteros y ríos de la bahía, con el Guadalete a la cabeza, como corriente principal, como corriente fluvial principal de la bahía de Cádiz,
son esos elementos acuáticos los que van a seguir definiendo la realidad de una bahía de Cádiz que ahora ya no solamente servirá como espacio de interacción comercial del mundo fenicio del Mediterráneo oriental y del Mediterráneo central con las riquísimas y feracísimas tierras del interior de la Turbetania, lo que andando el tiempo será la Bética romana y hoy el occidente andaluz, sino que además se va a convertir en uno de los pilares, la bahía de Cádiz, el río Guadalquivir, el valle del Guadalquivir y la bahía de Cádiz, ese eje y el litoral gaditano se van a convertir en uno de los pilares fundamentales de la economía sostenida del Imperio Romano. La bahía de Cádiz aparecerá ya en época romana, jalonada, salpicada por espacios de producción, por figlinae o figulinae, por factorías de producción anfórica, amén de por quetariae, por factorías de producción de salazones, del famoso garum de la antigüedad, que, ojo, ya existían tanto las factorías como el garum o garon, en su versión griega, en el nombre griego, en época prerromana, pero que ahora van a eclosionar porque se van a poner al servicio de una economía verdaderamente imperial. La romanidad, saben ustedes, no tengo que explicarlo aquí ahora, que abarcará desde la desembocadura del Tajo hasta el Mar Negro y desde la desembocadura del Rin, las tierras de los Países Bajos, hasta las cataratas del Nilo. Es decir, un espacio geográfico enorme, inmenso, abarcable, pero que necesitará un notable esfuerzo económico sostenido, coordinado, en buena medida crecientemente coordinado, mejor dicho, por el Estado, para su sostenimiento. Una coordinación y un desarrollo económico en un sistema integrado de la economía romana que en la parte occidental del imperio terminará fallando, de manera que esas estructuras estatales de la pars occidentalis del imperio romano implotarán, harán implosión sobre las estructuras sociales y económicas con la así conocida como caída del imperio romano de Occidente a finales del siglo V de nuestra era, el año 476. En cualquier caso, la bahía de Cádiz se convertirá en un espacio productivo fundamental, no el único, evidentemente, y tampoco siempre el principal, pero un espacio productivo fundamental para la economía general sostenida de la romanía, con esas factorías de ánforas que se destinarán a contener las salazones, salsas saladas de pescado, pero también vino y aceite, fundamental el aceite en el ámbito del río Guadalquivir, con su propia red inmensa, enorme de figlinae, de fábricas de alfares, de fábricas, sí, de contenedores cerámicos y de otros elementos cerámicos. Y como digo, la bahía de Cádiz será un motor principal de esa economía imperial, un motor principal de esa economía imperial romana que se desarrollará siempre a lo largo y ancho del territorio de la bahía, no sola ni principalmente en las antiguas islas gaditanas, en Tía, Cotinusa, que no las he mencionado antes por sus nombres, del archipiélago de las Gadeira y Gaditana, conocidas así por los griegos, que ya nos hablan de esa realidad polimórfica del poblamiento en el entorno de la bahía, sino una realidad económica, productiva, insisto, que se extenderá a lo largo y ancho de ese reloj que veíamos antes, cuyas agujas en sentido contrario nos llevaban desde Gadir a la Torre de Doña Blanca, a Asido Caesarina, la antigua Asido Caesarina, hoy Medina Sidonia, Asido Caesarina en época romana, y Chiclana de la Frontera. Asido Caesarina, que además recibirá veteranos de Julio César, de las guerras pompeyanas. Es decir, la implantación e implementación de los modos económicos romanos en el ámbito de la bahía de Cádiz pasa también por la implantación y el establecimiento de colonos romanos, de veteranos romanos en el contexto de la bahía de Cádiz, por la organización del territorio a la romana, por el establecimiento de una no solamente red de comunicaciones acuáticas, marítimas y fluviales de aguas interiores, exponencialmente crecida, enorme, frente a lo que sucediera en épocas prerromanas, sino también por el desarrollo de una red viaria por las vías romanas, con la vía Augusta como la que lleva desde Gades a Roma, como sí sabemos por las fuentes, por la epigrafía, los vasos de Vicarello, los materiales arqueológicos, los tipos de carretera, los miliarios, una red viaria, la red viaria romana, que servirá para apoyar toda esta
implementación de estructuras económicas y sobre todo para el establecimiento de la romanidad como concepto en desarrollo y movimiento en el ámbito de la Bahía de Gades, también de la mano, como decíamos, del colonato, de los veteranos de César en la colonia Iulia Asido-Caesarina de Medina Sidonia. La Pértica, el establecimiento de esto sería mucho más largo y más prolijo de desarrollar, la propiedad de la tierra, la organización de la propia propiedad de la tierra y de la parcelación de la tierra en el ámbito de la Bahía de Cádiz, todo ello en época romana, siempre en torno al espejo de agua de la bahía. Si damos un salto, por mor del tiempo además, porque no quiero excederme del tiempo previsto y no sé si habría ocasión de dar margen a unos minutos para el debate, si damos un salto desde época romana, ya la caída del Imperio Romano de Occidente, por hablar en términos tópicos, a la reconquista de estas tierras por Alfonso X el Sabio, del cual estamos conmemorando el 8º centenario de su nacimiento, 1221-2021. Alfonso X el Sabio, saben ustedes que es quien reincorpora las tierras de las actuales provincias de Huelva y Cádiz, prácticamente toda la provincia de Cádiz, excepto el campo de Gibraltar y la franja que linda con la serranía rondeña malagueña del oriente gaditano, es quien las reintegra a la tradición cultural de la romanidad y de la latinidad, a través de la reconquista de estas tierras en la segunda mitad del siglo XIII, la década de los años 60 del siglo XIII, culminando así la labor emprendida por su padre, San Fernando, rey de Castilla y de León, como será Alfonso X el Sabio, y haciendo formar parte a estas tierras de las antiguas taifas de Ilípula, Niebla y Saris Sidunia, Jerez de la frontera asido-caesarina, en Medina Sidonia, haciendo pertenecer estas tierras al reino de Sevilla, que será la forma de integrarlas en la corona de Castilla, ¿no? Creando San Fernando el enorme reino de Sevilla, que grosso modo ocupaba las actuales provincias de Huelva, Sevilla, Cádiz y parte de Badajoz, el meridión pacense, el sur de Badajoz. Bien, Alfonso X el Sabio será quien reintegre, como digo, estas tierras a la tradición cultural de la humanidad y de la latinidad a la que habían pertenecido y de la que habían sido desgajadas por una circunstancia histórica determinada, la invasión musulmana y la constitución de la realidad geopolítica de Al-Ándalus, pero no solamente será quien reconquiste Huelva y Cádiz, dando así forma definitiva al reino de Sevilla, sino que además será quien determine la restitución en ese contexto ideológico, estético, cultural, de la restitutio imperii, del fecho del imperio alfonsí, como Alfonso X el Sabio intenta no solamente ser emperador, sino gobernar como un emperador romano, restituyendo la idea imperial, en ese proceso de restitutio imperii, no solamente emprendido por él, pero también emprendido por este soberano castellano-leonés. Digamos que Alfonso X el Sabio tendrá grandes planes para la Bahía de Cádiz. Grandes planes que pasan porque se genere un enorme alfoz, un enorme término de Cádiz, que será además contemplada como el corazón, la joya de la corona del sur del reino de Sevilla y el gran portaaviones hacia el Atlántico y hacia África y hacia el Mediterráneo de la monarquía castellana, esa que gracias a la flota de Santander, a la flota de Cantabria, ha conseguido romper el cerco de Sevilla, esa flota santanderina, esa flota cántabra, que será la que, como todos ustedes saben, estando comandada por Ramón Bonifaz, consiga ser el fiel de la balanza que defina la conquista sevillana por parte de la ciudad de Sevilla por parte de Fernando III el Santo. Pues bien, esa política atlántica, esa política marítima, ese fecho de la mar alfonsí, tendrá en Cádiz su pivote. Un pivote para el cual el rey creará dos grandes espacios en una política que luego se desmontará y se desmembrará a la muerte del rey sabio, la muerte del rey Alfonso X Sabio. Una parte de su obra queda en suspenso porque los propios avatares de los sucesorios de la corona castellana lo determinarán así. Avatares sucesorios de la
monarquía castellana, más los avatares geopolíticos y geoestratégicos del momento, harán que esos planes no fructifiquen. Como dije no hace mucho en otra conferencia, Sevilla no será la Roma del siglo XIII, pero acabará siendo la Nueva York del siglo XVI, con lo cual quizá esos planes alfonsíes sí fructificaron, solo que lo hicieron 300 años o 250 años o 200 años después de su muerte. Bien, esos dos grandes elementos pivotales son la propia Cádiz con su enorme alfoz y Santa María del Puerto, hoy Puerto de Santa María, donde el rey determinará el establecimiento de la nueva orden militar de Santa María de España, orden militar que luego desaparecería tras la muerte de Alfonso X el Sabio, como decimos, pero esos dos espacios serán los ejes de la política fallida marítima de Alfonso X el Sabio, y ya el establecimiento de esos dos pivotes nos pone ante la evidencia de cómo la Corona de Castilla quiere hacer de la Bahía de Cádiz la joya, nunca mejor dicho, de la corona, de su política atlántica, de su política hacia el oeste, hacia el sur y hacia el levante mediterráneo. Una vez más, la Bahía de Cádiz está en el centro de la acción geoestratégica y geopolítica, como sucediera con la presencia fenicio-púnica en su contexto en el primer milenio, a partir del primer milenio antes de Cristo, como sucediera en época romana. No hemos hablado de la presencia bizantina en el territorio de la Bahía de Cádiz, siempre en un espejo de agua rodeado de elementos, de poblaciones que van a formar parte de una misma unidad, que es esa conurbación de la Bahía de Cádiz. Esa ciudad-bahía de la que a veces se habla, pero que realmente no llega a plasmarse en ningún contexto administrativo y que quizá esté en el espíritu de esa mancomunidad de municipios de la Bahía de Cádiz, que tampoco ha llegado a vertebrar bien los servicios a la ciudadanía en el contexto de la bahía. La Bahía de Cádiz, hemos visto unas pinceladas geográficas, unas pinceladas de su cronología fenicia, de la romanidad y de la reintegración de ese espacio a las tradiciones culturales y a la identidad europea herederas de la latinidad, de la romanidad, con Alfonso X el Sabio, será a partir de los viajes colombinos de la primera vuelta al mundo, culminado por Juan Sebastián del Cano en 1522, hablamos de la expedición de la Armada de la Especería o del Maluco de Magallanes en 1519-1522, que terminaría dando la primera vuelta al mundo, como ustedes bien saben, con Juan Sebastián del Cano al frente de la única nao que culminaría el viaje, porque 3 se perdieron, una se volvió con anterioridad, la nao Victoria, que llegó a Sanlúcar de Barrameda el 6 de septiembre de 1522, completando así la primera vuelta al mundo tras haberse hecho a la mar desde Sanlúcar de Barrameda el 20 de septiembre de 1519. Ahora estamos conmemorando precisamente el 5º centenario de la primera vuelta al mundo. Hay muchas conmemoraciones, el bicentenario del Trocadero, que veíamos antes, 1823-2023, el 8º centenario de Alfonso X el Sabio, 1221-2021, el 5º centenario de la primera vuelta al mundo, 1519-1522, 2019-2022. Pues bien, a partir de que la monarquía hispánica se definitivamente proyecte sobre el mar, dando cumplimiento así al fecho de la mar alfonsí de un par de siglos antes, la Bahía de Cádiz se convertirá, como alguna vez he dicho también, e incluso me he atrevido a poner por escrito, en el eje del cruce de caminos que va desde Constantinopla al Caribe y desde el Golfo de Guinea hasta los mares del norte europeos. Verdaderamente el punto de inflexión de un mundo en expansión, un mundo de finales del siglo XV, principios del siglo XVI, un mundo que llevará a que la conexión económica con el extremo oriente, esa China verdaderamente eje y centro del mundo, esa China que busca Occidente y ese Occidente que busca China desde cuando menos el siglo I, los siglos I, II después de Cristo, con la dinastía de los emperadores hispanos en Roma, Trajano, Adriano, sus sucesores, y la dinastía Han en China, y cuando España, gracias a la vuelta al mundo, a la culminación de la primera vuelta al mundo por Juan Sebastián del Cano y al tornaviaje de Urdaneta, unas décadas después, sea capaz de hacer girar el eje económico del mundo, que ya no pasará, ya no irá desde China hasta Europa
por el Índico y el Mar Rojo, cuando estaba en manos turcas, o por el Índico y el Cabo de Buena Esperanza y el Atlántico, cuando estuvo efímeramente en manos portuguesas, sino que ese eje económico del mundo basculará en manos españolas para girar su dirección y orientarse desde China hasta Europa a través de un puente metafórico, que si quieren ustedes podemos dibujar en nuestras mentes, un puente que tiene su primer pilar en las Islas Filipinas, monarquía hispánica, que tiene su primer arco en el Océano Pacífico, ese que la historiografía inglesa llamaba The Spanish Lagoon, precisamente, un segundo pilar en el Virreinato de Nueva España, un segundo arco sobre el Océano Atlántico que cruzaban nuestras flotas de Indias, como el Pacífico lo cruzaban los galeones de Manila, y un tercer pilar que precisa y justamente estará emplazado entre en ese eje económico formidable del que hemos venido hablando, que conforman el río Guadalquivir y la bahía de Cádiz, un tercer pilar que estará emplazado entre la Plaza del Triunfo, la Plaza de la Inmaculada de Sevilla, donde se establece la Casa de Contratación por Isabel I, Isabel la Católica en 1503, y la Bahía de Cádiz, donde se asentará ese tercer pilar de la gran economía mundo a partir definitivamente de 1717 con el traslado de la Casa de la Contratación desde Sevilla hasta Cádiz por el rey Felipe V I de la Casa de Borbón en España. Será precisamente ese espacio polimórfico, articulado, vertebrado de la Bahía de Cádiz, aquel sobre el que a lo largo de más de un siglo reposará el eje central de la gran economía mundo, y no lo hará en una sola ciudad, lo hará en un complejo, en una conurbación que se conoce a sí misma con el nombre de Bahía de Cádiz. Muchas gracias a todos por la paciencia y a la organización por invitarme a estar aquí hoy hablando de precisamente mi tierra. Muchas gracias a ti, Manolo, primero por haber respetado tan escrupulosamente el tiempo y haberte minutado tan perfectamente. En segundo lugar, por esta, digamos, este gran trazo que nos has hecho de la evolución histórica de la bahía y de su importancia no solo en la generación de núcleos urbanos, como dices en el título de tu conferencia, sino también en sus influencias, en sus circulaciones de ideas, de mercancías, de tendencias, que es muy importante. Y yo creo que aquí, dado el lugar en que nos encontramos, todo el mundo te ha agradecido mucho que seas capaz de trazar esa constante histórica que ha habido entre Santander y Cádiz, que han tenido las familias, que han tenido, pues fíjate, acabas de hablar de la importancia estratégica de la flota santanderina en toda la política atlántica que traza la corona de Castilla. Y es verdad, yo lo que te puedo asegurar es que aquí en Santander está muy presente esa presencia constante, y te puedo decir que incluso en mis entornos familiares, en tiempos, había personas o familias que tenían aquí su casa de verano y en Cádiz su casa, digamos, más que de invierno, de trabajo. De trabajo. Es decir, ha habido una constante de circulación, de conexión entre estas dos grandes bahías de la península ibérica, y por eso precisamente teníamos tanto interés el que al comenzar
digamos que la parte española de este encuentro, tú fueras el primero en hablar. Así es que muchísimas gracias, y como andamos muy justos de tiempo y yo no he visto ninguna señal que pida la palabra online ni en la sala, si te parece vamos a concluir dándote las gracias y admirando tu conocimiento de la historia de la Bahía. Muchas gracias, Manolo. Muchas gracias, José María. Muchas Gracias. gracias.